Soy Lucía y mi historia comienza como la de muchas mujeres de mi familia que vivieron en las montañas lucenses antes de que yo naciera. Ellas nacieron en sus casas, pero yo en 1999 lo hice en el hospital de Lugo. Mis padres estaban inquietos aquel día de julio, porque tardaban casi 2 horas en llegar al hospital desde Salgueiras, nuestra aldea ubicada en el pequeño pueblo de Navia de Suarna. Hoy la situación es mejor, pero todavía tardamos más de 1 hora en llegar a la ciudad y a sus servicios. Problemas como este son los que llevaron a mujeres de pueblos de toda España a unirse en una organización. Después de muchos kilómetros, asambleas y debates para su creación, presentaron FADEMUR en octubre de 2004. Por aquel entonces, yo tenía 5 años y ya iba al colegio de mi pueblo. Tengo recuerdos maravillosos de aquel lugar en el que soñaba con convertirme en periodista. Era inocente, no sabía que todos los días muchas mujeres convivían con el miedo a sus maltratadores. Ahora parece mentira que hasta ese año, 2004, no se aprobase una ley que tomaba medidas para protegerlas. Por fin. Iba creciendo felizmente en mi pueblo, una niña que todavía no pensaba en el amor, pero se sentaban las bases para que en el futuro pudiese vivirlo con libertad. Era julio de 2005, yo cumplía 6 años y se modificaba el Código Civil para incluir los matrimonios del mismo sexo. En 2006, yo, a mis 7 añitos, no sabía que en España se conseguía la primera ley de dependencia, tampoco el impacto que esta tendría en la vida de millones de mujeres de pueblos, acostumbradas a sobrellevar, en silencio, los trabajos de cuidados de sus familiares. 2006 también fue un año de inflexión para FADEMUR. En la federación aparecían casos de compañeras maltratadas, se las ayudaba de manera más voluntaria que otra cosa, sin recursos pero con mucha sororidad. Hasta que una primavera, una compañera de un pueblo de Almería fue asesinada, María García Martínez. Es importante no olvidar su nombre ni el de ninguna otra víctima. Estaba ilusionada por su embarazo y su nueva pareja, cuando su exnovio la acuchilló y quemó aprovechando que solo la veían las ovejas que María estaba pastoreando. En FADEMUR comenzaron entonces a trabajar para fortalecer con recursos aquel muro sororo, para utilizar toda su fuerza en dar a conocer los problemas de las víctimas en los pueblos, también para acelerar el camino hacia la independencia económica de todas las mujeres rurales. Muy ajena a todo esto, yo seguía viviendo con mi hermano, mis padres y mis abuelos. Las estaciones transcurrían entre libros de texto, baños en el río y tardes en la huerta. Las mujeres empezaban a formarse con FADEMUR, a impulsar sus propias cooperativas y juntas a devolver servicios a sus pueblos. Era el año 2007 y en España se hacía realidad la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. FADEMUR era joven, más que yo, pero tenía una memoria antigua, tanto como la de todas aquellas compañeras que, sin saberlo, con sus vidas habían creado el germen de la organización. Una memoria que debía salir a la luz, así que publicaron un libro que compilaba historias de mujeres rurales. Un paso para reconocerlas y dignificarlas. Y seguirían muchos otros en la misma dirección. En 2010, la vida de mi familia cambió. En septiembre de ese año, mi hermano empezaba bachillerato y tenía que mudarse a Lugo. Era un niño. Pensando en lo mejor para nosotros, no separarnos, mi madre y yo nos mudamos con él. Mi padre vendría a vernos un par de días entre semana. La vida en Salgueiras se volvería entonces un oasis de abuelas, senderos y castaños cada fin de semana. Las maletas se convertirían en una constante en mi vida y poco después también en la de algunas de las compañeras de FADEMUR, cuando en 2011 la organización asumió la vicepresidencia de la Comisión Femenina del COPA, la voz en Bruselas de las agricultoras y ganaderas de la Unión Europea. Ese mismo año culminaría la lucha por sacar a la luz el trabajo invisible de miles de mujeres del campo. Era el motor que había impulsado la creación de FADEMUR y tras 7 años de pelea y avances normativos, por fin lograron la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. Pero el trabajo no se detendría ahí. Maleta va, maleta viene. En 2012 se fueron hasta la ONU. Hasta allí llevaron la voz de las compañeras de pueblos de toda España. En 2014 yo cumplía 15 años y en FADEMUR cumplían otro sueño, extender una red de espacios seguros contra la violencia machista en el medio rural. Y antes de terminar el año ya habían conseguido extenderla por más de 300 pueblos. Un año después empecé bachillerato y por aquel entonces, 2030, parecía un año muy lejano, pero en la ONU se decidió empezar a luchar de manera coordinada por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. ¿Os suenan? Son 17 y uno de ellos está enfocado a nosotras, las mujeres. Corría el año 2015 y en FADEMUR, incansables, reforzaron su trabajo en el ámbito internacional. Esta vez empezaron a trabajar con otras mujeres de Noruega para luchar contra la violencia machista en los pueblos. En 2016 yo discutía con mi madre para ganar terreno horario cuando salía con mis amigas, y en FADEMUR empezaron a influir en el sector privado para que también las empresas contribuyesen a la agenda feminista rural. Éramos adolescentes y cada vez queríamos llegar más lejos. A nivel español se volvían a dar pasos. Costó mucho, pero en 2017 se logró el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
y FADEMUR fue la única organización rural que compareció en el Congreso. Era el mismo año en el que yo me mudaba a Pontevedra para estudiar en la universidad. Toda la vida había querido contar historias y por fin ya sabía cuál era el camino que iba a tomar para ello: estudiar publicidad y relaciones públicas. Fue en Pontevedra donde viví la huelga feminista internacional del 8 de marzo de 2018, un hito histórico en el que los pueblos también participaron. Esta vez sí. En cientos de pueblos de toda España, las compañeras de FADEMUR gritaron a una: si nosotras paramos, el mundo se para. En FADEMUR ya no aspiraban a cambiar la situación en la península, sino en toda Europa. Se propusieron lograr que la Unión Europea impulsase a las mujeres rurales de todo el continente y se reunieron con el comisario de Agricultura de entonces, Phil Hogan, y le dijeron lo que tenía que hacer: que la PAC, la política más importante de la Unión, fuera la siguiente arma contra la brecha entre hombres y mujeres en el campo. En 2019 yo me encontraba muy a gusto compaginando mi vida universitaria con los fines de semana en Salgueiras. Cada vez era más consciente de que mi profesión podía ser un gran instrumento de transformación social. Las mujeres de FADEMUR también habían despertado en este sentido. Sabían que la cultura cambia el relato y derriba los estereotipos que siempre habían levantado obstáculos ante ellas. Ese año fue el del comienzo de una nueva línea de trabajo. De la mano de artistas e instituciones empezaron a mostrar la realidad y potencial de las mujeres rurales. También fue el año en el que conseguimos la aprobación del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha y el de la proclamación del Decenio de la Agricultura Familiar por parte de la FAO. Mucho se consiguió ese año, pero el siguiente, nadie olvida 2020. En los pueblos, las mujeres hicieron los esfuerzos que nunca habían imaginado. Desinfectaron, cosieron, cuidaron. Fueron esenciales para que los hogares y las comunidades no se desmoronaran frente a una pandemia nunca antes vivida. Fue duro, pero estaban organizadas. Yo fui testigo y partícipe en Salgueiras. A pesar de que la situación imponía ocuparse de lo más básico, en FADEMUR consiguieron también algo novedoso: realizar el primer estudio de análisis de la violencia contra las mujeres en los pueblos, que al año siguiente nos ayudaría a establecer, junto con la Guardia Civil, un protocolo contra esta lacra. Volver a la normalidad llevó tiempo. En 2021 todavía estábamos acostumbradas a las mascarillas y test de antígenos, pero para mí fue un tiempo muy especial. Fue el año en el que di un salto a la edad adulta. Tenía 22 años, había terminado la universidad y me mudaba a Barcelona. Estaba más lejos de mi Salgueiras querida. Ya no podía ir todos los fines de semana como estaba acostumbrada, pero quería seguir formándome y empezar a trabajar. Era paradójico que aquella ciudad fuera la misma que había acogido a una de mis abuelas tantas décadas atrás, cuando también ella quiso buscarse un porvenir yendo a servir en una casa. La historia de tantas mujeres de nuestros pueblos. Me prometí que volvería a mi tierra antes de los 25 años. Vivir tan lejos de mi casa era difícil. Para superarlo me apoyé en la red. Empecé a participar más en organizaciones de mi pueblo, aunque estuviera en la distancia. Definitivamente, el asociacionismo me ayudó en aquella etapa en la que me convertía en adulta. Yo era cada vez más consciente de esa red en la que FADEMUR se apoyaba para liderar más cambios. Este año 2022, la organización consiguió que se modificase el reglamento para que los abogados condenados por violencia machista no pudieran representar de oficio a mujeres víctimas de esta lacra. Y al año siguiente por fin consiguieron lo que habían pedido a la Unión Europea: que la PAC adoptase medidas concretas para impulsar a las mujeres agricultoras y ganaderas. Al final del verano pudimos celebrarlo juntas en el primer festival de FADEMUR, una ambición con la que habían soñado desde que empezaron a trabajar por la igualdad desde la cultura. Verano de 2023. Yo estaba pletórica. Aquel primer festival lo celebraron precisamente en mi pueblo. Y este año la Ley de Representación Paritaria y Presencia Equilibrada de Mujeres y Hombres. La primera gira de FADEMUR por Europa. Más incidencia política. Nuevas colaboraciones con entidades dentro y fuera de España. Y yo he vuelto a mi tierra. Todavía no he conseguido poder vivir en mi pueblo, pero ahora trabajo en una ciudad cercana y puedo ver a mi gente todas las semanas. Otra vez maleta va, maleta viene. Este año FADEMUR cumple 20 años habiendo conseguido todo esto, pero con la vista puesta en el futuro, porque las mujeres de los pueblos hemos avanzado mucho, pero no vamos a aminorar el paso. Vamos a seguir generando empleo, creando servicios en nuestros pueblos y aumentando nuestra participación en la vida pública y la toma de decisiones. Las mujeres rurales de FADEMUR vamos a por 20 años más de avances por la igualdad.